Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Un caluroso saludo en el Señor. Qué felicidad saludarnos nuevamente en este espacio. Deseo que este día esté rodeado de las más grandes bendiciones de Papá Dios. Por eso en este día quiero consagrar los frutos a Él. Él que es el Padre amoroso y misericordioso, Él que conoce cada uno de nuestros corazones y que sabe lo que nosotros necesitamos escuchar. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella nos acompaña desde la ciudad de Barranquilla. Ella es Eucaris Causil Ariza. ¿Cómo estás, Eucaris? Dios te bendiga y bienvenida a este espacio. Bueno, Dios te bendiga y los bendiga a todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias por invitarme a este programa Testigos y poderme dar la oportunidad de hablar de la grandeza, de la misericordia y del amor de Dios a todos los que quieran conocer al Señor a través de ustedes. Gracias a ti de verdad que aceptas esta invitación que el Señor te hace por nombre propio y que eres una valiente de querer contar al mundo entero las maravillas que el Señor ha hecho en tu vida. Eucaris, ¿y cómo está el calorcito en Barranquilla? Fuerte, Sí. fuerte, sí. Diferente fuera entonces lo contrario. Dios mío, yo pienso que no entiendo cómo en Cartagena, por ejemplo, no ha parado de llover y aquí, increíble cómo está este sol tan terrible. Sí, es calientica la arenosa. Bueno, Eucaris, ¿qué tal si nos empiezas compartiendo acerca de tu familia, cómo está conformada, dónde naces, cómo transcurrió tu niñez, tu adolescencia? Bueno, sí, yo nací por accidente en la ciudad de Cartagena y al día siguiente mi mamá tuvo que regresar a Montería. Nosotros pues somos de allá, toda mi familia es de allá de Montería. Y ahí estuvimos hasta los más o menos 4 o 5 años cuando mis padres se separaron. Entonces mi mamá decidió irse a vivir a Barranquilla con una tía de nosotros y ahí estuvimos todo el tiempo con ella, vivimos con mis primos también. A la edad de 18 años más o menos, mi tía fallece, entonces nos quedamos con nuestros primos y ellos eran de 10, 15 años, mi mamá se hace cargo de ellos. Entonces, si me preguntas cuántos son ustedes, yo diría somos 4, porque los amo, ellos son 2 primos y mi hermano natural, pero yo digo, tengo 3 hermanos, los adoro, los quiero muchísimo. Y terminé mi carrera técnica, empecé a laborar muy temprano, gracias a Dios. Pero digamos que mi familia es una familia católica de sacramentos, ¿no? De bautizos, primeras comuniones, ¿sí? Íbamos a misa cuando nos invitaban o cuando teníamos que darle el pésame a alguien, pero no éramos asiduos a misa. Mas, sin embargo, en mi casa siempre pues se hablaba de la Virgen o teníamos la Biblia abierta en el Salmo 91, ¿no? O sea, éramos católicos, pero católicos light, no éramos unos católicos practicantes. Entonces, diría que mi adolescencia estuvo rodeada, pues, de mucha vanidad. Tal vez la ausencia de mi papá me hizo tornarme un poquito vanidosa, altiva. eh, sí, veía la vida de una forma muy diferente. Entonces, para mí era muy importante mi cuerpo. Entonces, era cada 8 días en la peluquería, pendiente de la ropa, pendiente de los zapatos, me coloqué lentes de contacto, en fin. Era totalmente vanidosa, totalmente material, no pensaba en Dios absolutamente para nada. Y bueno, más que todo es
hasta ahí cómo fue mi vida antes de conocer al Señor. Eucaris, y tengo entendido que a la edad de 19 años aproximadamente, tú te enamoras y conoces a una persona con la cual inicias una relación. ¿Qué fue lo que experimentaste en esa relación? Bueno, sí. Yo a mis 19 años, más o menos, conocí a una persona, la cual, pues, al principio, pues, era una persona muy atractiva, muy detallista, ¿sí? Fue el primer año un romance muy bonito. La verdad es que, pues, me sentí muy bien. A medida que fue pasando el tiempo, él trabajaba con una entidad del gobierno, entonces él me decía, tienes que decirme por dónde vas a coger, qué ruta vas a coger, qué bus vas a coger, porque uno no sabe, hay muchos peligros y si pasa algo, yo por lo menos tengo que saber. Yo le decía, bueno, está bien, no hay ningún inconveniente en esto, ¿no? Después salieron las cuestiones de los celulares y yo pues no quería nada de ver con los celulares y yo recuerdo que me regaló uno. Entonces me decía, mira, me llamaba todo el tiempo, ya llegaste a la casa, o sea, se volvió muy controlador, muy posesivo y lo que me decía era que me estaba cuidando, que me estaba protegiendo, porque había muchos problemas, se podía colocar una bomba, podía pasar cualquier cosa y él tenía que saber dónde estaba yo. Entonces, digamos que esos celos, esa marcación estricta todo el tiempo, las personas a mi alrededor lo veían y me decían, mira, Eucaris, me parece que por ahí no es, mis familiares, mis amigos, creo que es una persona muy celosa, muy controladora, pienso que no debes meterte por ahí. Mas, sin embargo, yo pienso que lo que fue la ausencia de mi papá me marcó muchísimo, porque yo pienso que cuando una persona, cuando una mujer, no, pues tiene su hogar, pero se separa de su papá y el papá desaparece así de la nada y no vuelve a llamar, no vuelve a aparecer, uno no vuelve a saber absolutamente nada de él. Eh, Hay un vacío muy grande en su corazón, porque el primer amor de una mujer precisamente es su papá. Entonces, digamos que yo confundí los sentimientos de protección, los sentimientos de seguridad, de pronto pude haberlos confundido y yo justificaba su conducta. Entonces decía, no, él me quiere, me protege eh, y pienso que eso fue lo que pasó. Confundí de pronto las cosas y no supe ver que me estaba manipulando, me estaba controlando, eran conductas que las personas a mi alrededor veían, pero que yo estaba ciega, yo no veía esas conductas. Eucaris, ¿y en qué momento entonces empiezas a ver o a notar esas conductas? Es decir, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, duró esa relación? ¿Cuánto tiempo de establecerse esta relación iniciaron este tipo de conductas en la persona? Pero sobre todo, ¿cuándo viste tú, cuándo abriste los ojos y te diste cuenta de que había algo que no estaba bien? Ok, bueno, a la edad de nosotros duramos de novios más o menos como 2 años y más o menos como a los 23 años yo quedo embarazada y las cosas empezaron a tornarse un poquito diferentes porque ya pasaba demasiado tiempo fuera de la casa, se había vuelto bastante agresivo, eh, me marcaba mucho, la forma de hablar era bastante diferente, sobre todo cuando yo le exponía una idea que no le parecía, ¿sí? Era una persona mujeriega, era una persona pero esos mujeriegos que no respetan, sino que llegan al día siguiente, que sí, no les importa que lo vean con otra persona. Entonces, digamos que en mi familia, esas cosas yo no las veía, ¿sí? Eh, pues yo vivía con mi tía, como te estaba comentando, pero nosotros nunca vimos una pelea entre mi tía y mi tío, jamás lo vimos, una pelea, una discusión. Es más, ellos llegaron a separarse y en el momento en que ellos se separan, nosotros preguntamos, bueno, ¿y qué pasó aquí?
Y ya cuando éramos más grandecitos, me dice: mamá, no, lo que pasa es que aquí las peleas se daban cuando ustedes estaban en el colegio, pero mientras ustedes estaban aquí, todo el mundo en paz. Entonces era algo que yo nunca había visto. Entonces, cuando yo empezaba a reclamar, bueno, pero ¿por qué tienes que llegar al día siguiente? ¿O por qué esta conducta? ¿O por qué la otra? ¿O por qué no hay respeto para el hogar? Ya yo estoy embarazada, no sé qué. Eh, Él sencillamente, cuando no podía justificar su conducta, ¿sí? Se volvió agresivo, se volvió muy agresivo. Al principio simplemente eran palabras, era una violencia verbal, pero ya a medida que fue pasando el tiempo, cuando por un traslado de él nos fuimos para otra ciudad y ya estaba yo completamente sola en esa casa, lejos de mi familia y todo. Entonces digamos que el control fue muy superior y fue ahí cuando empezó la violencia física. La violencia física, pienso que cuando una persona no puede justificar o cuando una persona, cuando es prepotente, cuando es egocentrista, eh, cuando se cree un Dios, ¿sí? Y cree que puede manipular todo. Entonces, cuando uno le exige una responsabilidad de acuerdo a la conducta que está llevando, que no está bien, la forma de la que él tenía para callarme la boca sencillamente era la agresión física. Yo particularmente estaba en mi casa, no tenía absolutamente nada que tacharme, entonces como no tenía cómo alegarme, como no tenía que reprocharme y de pronto como que se llenaba de histeria y la forma en la que reacciona es esa, la agresión. Yo después de todo esto que me pasó, me puse a leer muchos libros de violencia intrafamiliar y lo que decían era eso, que en estos casos dos personas se juntan porque son dos personas que tienen muchos problemas, ¿verdad?, de la infancia. Entonces, digamos que si a mí me faltaba ese amor paterno, a él como que le sobró demasiada sobreprotección, que se creía como el Dios, el sobre todopoderoso, que todo lo podía controlar, que cuando él decía una cosa, eso se tenía que hacer. Entonces, digamos que eso fue lo que pasó. Fueron dos personas enfermas que se encontraron y no se pudieron, no pudo haber una convivencia. Y si me preguntas que si esa es la conducta que se presenta en la mayoría de los hombres que golpean, yo te diría que sí, porque son personas controladoras. Entonces, cuando la situación se sale de control porque ellos no tienen una justificación para lo que están haciendo, lo que hacen es ponerle límite a la persona agrediéndola. Entonces, cuando tú la agredes, sencillamente la dejas sin palabras, como que la verdad, la desarmas y se queda con el dominio total de la situación. Eucaris, has dicho en varias oportunidades que había algo que tú no veías, que tú no eras consciente como de esa situación, pero que los miembros de tu familia o personas cercanas sí lo veían. Muchas personas posiblemente estén atravesando por la misma situación que tú en su momento viviste y puede que en este momento no estén viendo, siendo conscientes de su realidad. ¿Qué fue lo que te llevó a ti a darte cuenta entonces? O mejor aún, ¿cuáles serían esas señales o esos signos para darnos cuenta de que nos estamos enfrentando a una violencia psicológica? Porque maltrato físico es muy fácil, pero cuando hay una violencia verbal, psicológica, ¿cómo identificarla? Bueno, pienso que toda persona que agrede físicamente, lo primero por lo que empieza es por la agresión mental y después psicológica y después por la agresión verbal. La agresión psicológica se ejerce cuando precisamente empiezan a manipularte, empiezan a controlar tu vida, pero no haciéndote ver que lo hacen para controlarte, sino para tu bien.
¿sí? O sea, yo estoy haciendo esto para tu bien, para protegerte, para hacerte sentir bien. Y uno empieza como que a cegarse porque es que como esta persona me protege, esta persona, y sobre Ujú. todo porque cuando se empieza, uno lo llenan a uno de detalles, la relación es una relación tranquila, ¿verdad? Entonces empieza uno como a creer ciegamente en esa persona y empieza a hacerle caso. Bueno, sí, estoy en tal parte, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Eh, y cuando uno, por ejemplo, está lejos de Dios, uno no como que focaliza sus sentimientos, todas las dudas que uno tenga en la persona, ¿verdad? Transcurre todo el tiempo de la vida de uno tratando de justificar, tratando de encontrarle como que un sentido a lo que uno está viviendo. Uno decía, bueno, pero me pasó esto, pero me pasó esto de pronto porque yo grité, o de pronto porque dije esta palabra, o de pronto porque hice esta pregunta. En fin, uno como que trata de justificar un grito, justificar una palabra, justificar una acción. ¿Por qué? Porque uno mira a la persona no como la persona que le quiere hacer daño a uno, sino como la persona que uno lo protege, como la persona que uno le es importante, ¿sí? Para uno. Entonces, esas situaciones que uno no es consciente, sobre todo porque las personas a nuestro alrededor te dicen, mira, Eucaris, está mal lo que está pasando, mira que no tiene por qué gritarte, mira que no tiene por qué hacer esto. Pero cuando en la intimidad uno se está con esa persona, lo que empieza es una manipulación. Ah, pero es que ella te dice que es que yo te grito, pero es porque mira que la vida de esa persona es así, 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 asado. No es la persona indicada para darte un consejo y empieza a, como haber una desinformación, ¿verdad?, de las personas que a uno lo rodean. Empieza a él como a criticar y como a mirar, mira, pero es que, y como esta persona te va a decir que eso está mal, mira cómo vive, mira qué ejemplo puede dar, de pronto es que te tiene envidia, de pronto es que, sí, y empieza como a, desarmar, ¿verdad? Todos los consejos que me daban y uno empieza a dudar. ¿Pero por qué empiezo a dudar? Porque cuando una persona, en mi caso, que yo pues crecí sin padre, la autoestima pues yo la tenía bastante baja, a pesar, y esa autoestima baja yo la cubría con prepotencia, con altivez, ¿verdad? Entonces era muy fácil de manipular. Eucaris, y entonces, ¿en qué momento tienes tu encuentro personal con el Señor en esta historia de todo esto que tú tuviste que atravesar, de maltrato físico, psicológico, verbal? Bueno, digamos que la situación se tornó un poquito difícil porque, es decir, cuando mi hija fue creciendo, yo como que me fui reflejando en ella, ¿verdad? Eh, yo aguantaba muchas cosas por ella. Yo decía, bueno, en mi infancia me faltó un hogar, me faltaron mis cosas, yo no tenía un hogar, yo no tenía un padre. Entonces, cuando yo veía que mi hija tenía un hogar, tenía sus cosas, tenía su cuarto, tenía su padre, yo empecé a sencillamente a vivir por inercia la situación y a tratar como que de ponerme o no ver la realidad que yo estaba viviendo sencillamente por ella. Pero cuando yo me pongo estos lentes, ¿verdad? Para no ver, me empiezo a refugiar en otra cosa como para olvidar, que es generalmente lo que uno hace cuando uno no quiere reconocer que uno tiene una vida totalmente ahogada, que uno es muy infeliz, uno se sumerge en el alcohol, hay otras personas en las drogas, otras personas en los juegos, otras personas en la vanidad, en fin. Yo me refugié en el alcohol, empecé a tomar mucho. Yo pues
como él pasaba mucho tiempo en la calle, entonces yo me refugiaba en el alcohol, em, como para olvidar. Entonces empezaba a tomar hasta que yo no perdía la conciencia, como que no dejaba de tomar, porque era como que una forma de, sí, como de liberarme de lo que estaba viviendo. Entonces, un día, ya mi hija tenía 5 años, cuando ella se acerca a mí y me dice, mami, cuando yo sea grande, quiero ser como tú. Entonces yo le dije, como yo, me dice, sí, cuando yo quiera, cuando yo sea grande, voy a emborracharme como tú. Por eso quiero crecer, quiero emborracharme como tú. Y me lo dijo con esa inocencia, ¿verdad? En ese momento cuando ella me lo dice, yo como que reacciono y veo mi vida tal cual como es. A mí se me abre como que el piso se me abrió y yo vi un pozo totalmente profundo, profundo. Pude observar mi realidad, sobre todo porque cuando alguno de mis familiares me iban a visitar y sobre todo mi mamá, ¿verdad? Que me iba a visitar y yo estaba en la cocina haciendo algo y él me llamaba, yo venía y lo picaba con mucha rapidez, me entraba un nerviosismo en las manos. Mi mamá decía, ¿pasa algo? Y yo decía, no, no pasa nada. Entonces, digamos que uno mismo como que se ciega a su realidad. Para mí fue algo, fue un golpe bastante duro porque yo decía, o sea, yo esto lo estoy haciendo por ella y resulta que yo en vez de brindarle a mi hija un hogar, lo que yo estaba haciendo es dañarla desde ahora porque le estaba ofreciendo algo que yo no había recibido. Porque a pesar de que yo no viví con mi papá, estuve en un hogar donde no hubo violencia, donde no hubieron estas cosas. Entonces, digamos que tuve una niñez sana, sin violencia. Inmediatamente yo estaba tomando, yo como que coloqué la cerveza a un lado, la acosté a ella temprano, me fui para mi cuarto y rostro en tierra empecé a llorar. Empecé a llorar y a decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Se me vinieron todos los recuerdos a mi mente de cuando empezamos, de muchos momentos dolorosos que habían pasado, eh, sí, de todo lo que estaba a mi alrededor. Y, y no sé de dónde empecé a clamar a Dios, empecé a decirle, Señor, yo estoy consciente de que yo estoy en un pozo profundo, en un pozo de que yo no tengo salida. Soy consciente de que he pecado, soy consciente de que todo esto que estoy viviendo me lo he buscado yo misma eh, por, por mi vanidad, por mi prepotencia, ¿sí? Todo esto me lo he buscado por no saber escuchar, por no parar a tiempo las cosas, por no escuchar a las personas que realmente me aman. Eh, Fui consciente del daño que me estaba haciendo a mí misma, que le estaba haciendo a mi hija. Entonces empecé a decir, Señor, yo nunca he tenido un encuentro contigo, jamás he podido orarte. Es más, yo desde que hice mi primera comunión, nunca fui a confesarme, me confesé ese día y de ahí no volví. Iba esporádicamente a misa, ¿sí? Entonces te alcanzas a imaginar el grado pues de separación que yo tenía con el Señor. Entonces yo le decía, yo, Señor, si tú me sacas de aquí, yo soy capaz de hacer todo lo que tú me pidas. Entonces fue en ese momento cuando a través de mi hija el Señor logra como quitarme lo que yo tenía en mis ojos para poder ver la realidad, lo que estaba viviendo. Eucaris, bendito sea Dios que fue por medio de tu hija. En ese momento es doloroso porque como tú lo manifiestas, te veías en un pozo profundo y es fuerte,
pero bendito sea Dios que Él se vale de todo para llamarnos al encuentro, para abrazarnos y para mostrarnos toda su bondad y misericordia. Y entonces en ese momento después tengo entendido que la oración del Padre Nuestro para ti fue poderosa, esa oración que el mismo Jesús nos enseña, ¿qué significó para ti en todo este proceso? Bueno, pienso que algo maravilloso que me pasó fue que yo pude, a través de muchas personas que el Señor puso en mi camino, lograr conocerlo. Entonces, inmediatamente cuando yo clamé al Señor, llegaron a mi vida ángeles que el Señor mandó, que me enseñaron a leer la Biblia, que me enseñaron a orar, que me enseñaron a alabar, porque yo no sabía alabar, yo no sabía orar, yo no sabía absolutamente nada. Entonces, digamos que a través de esas personas yo empiezo a conocer a Dios. Y algo muy importante que yo empecé a experimentar es que me sumergí totalmente en la oración y empecé a perdonarlo. Empecé esa fase de perdonar, porque me decían, tienes que sanar y tienes que perdonar para que el Señor pueda obrar. Entonces, a partir de ese momento, digamos que esa Eucaris prepotente, orgullosa, empieza a bajarse y empieza a hacer silencio, empieza a hacer silencio. Me refugié en esa mujer que ve detrás mío y esa mujer me enseñó a mí a manejar las situaciones. Me refugié en ella y empecé a conocer absolutamente más de la Virgen. Empecé a investigar sobre ella y me enamoré totalmente de la Virgen, que era una persona de rosario diario, era una persona de novenas. Yo empecé a hacer la novena a la Virgen de Satanudos y yo le decía, Virgencita, yo te pido que seas tú organizando mi vida y a través de esta novena yo te pido que desarmes todos los nudos de mi vida para yo ser libre porque por diferentes situaciones no podía salir de la situación en la que estaba, como muchas mujeres en el mundo entero que tratan de salir de esas situaciones y no pueden, ¿verdad? Entonces, en ese momento empieza mi corazón a sacar todo ese dolor, todo ese sufrimiento. Yo recuerdo que en varias ocasiones, después de una agresión, yo no reclamaba, yo no insultaba, yo sencillamente me iba, cogía la Biblia y rostro en tierra me ponía a orar, a pedirle perdón al Señor por él y por mí, llorando, pidiéndole perdón al Señor y que lo perdonara, que me diera el suficiente amor para perdonarlo. Entonces, digamos que mi corazón empezó a deshacerse de todo ese rencor, de todo ese sentimiento de odio que yo había acumulado en mi interior y en mí empieza a suscitar unas ganas inmensas de confesarme y poderme liberar de tantas cosas que yo tenía desde que hice la primera comunión. En ese momento, cuando yo logro confesarme, sí, ya el Señor ha empezado a obrar en mi vida y esta persona ya empezamos como a empezar a vivir esa separación, ¿no? Pero él no quería soltarme y entonces empiezan a haber muchos conflictos. Yo le decía, Señor, estoy decidida a todo por ti. Me fui y me confesé y me sentí totalmente liberada. Ese día, si tú, o sea, no puedo expresarte lo que yo sentí después que salí de ese confesionario. Fue una liberación, fue un descanso en el alma. Hay personas que dicen, yo no me voy a confesar porque yo no, ¿para qué le voy a comentar mis problemas a uno que es igual de pecador que yo o tan pecador que yo? No, no se imaginan lo que es el poder liberarte
de todo eso que llevas en tu alma y poder recibir de parte de ese sacerdote esa unción del Señor, porque a través de ese sacramento recibes esa gracia santificante que te ayuda a ti a liberarte de esa angustia que tú estás sintiendo, ¿sí? Esa gracia santificante que te ayuda a ti a aceptar el Señor. Entonces, salí de allí con todas las fuerzas a seguir luchando por mi libertad, a seguir luchando por salir de esa situación que estaba afectando a mí y a mi hija. Y en ese momento, cuando llego a mi casa, mi hija no está y no sé el enemigo, no sé qué fue lo que le pasó a esta persona, pero o se vio tan desesperada, tan desesperado al verme que yo estaba totalmente decidida, que mi vida corre peligro. Llegué a una situación en la cual pues era ese día o seguía con él o ese día acababa mi vida, ¿sí? Esa fue la situación que yo estaba viviendo. Entonces, en ese momento cuando mi vida pendía de un hilo, en ese momento cuando yo estaba siendo amenazada de muerte, yo sencillamente cerré los ojos y le dije, Señor, mentalmente, yo te entrego mi vida. Mira, ese momento yo lo recuerdo y lo viví como se viven en las películas, ¿verdad? Tú sabes que en las películas, cuando uno está al borde de la muerte, todo pasa muy lentamente, como en cámara lenta, así. Yo no entendía ni escuchaba toda la cantidad de cosas que él me estaba diciendo. Yo sencillamente lo que podía sentir era cómo me estaban amenazando y cómo en cualquier momento podía acabar con mi vida. En ese momento yo cerré mis ojos y me acordé de lo hermoso que yo había recibido en ese confesionario. Y yo le dije al Señor, Señor, yo te entrego mi vida. A través de una oración, tú me dijiste, Señor, que yo no necesitaba un abogado, ni necesitaba una policía, ni necesitaba un juez para defenderme, porque tú eras mi juez, tú eras mi abogado. Tú me lo dijiste, Señor, en una oración. Y yo creo en tu palabra. Y yo en este momento me abandono totalmente en ti y yo te entrego a mi hija. eh, y, y de aquí en adelante, Señor, eres tú el que dirige mi vida. En ese momento empecé a rezar muy lentamente el Padre Nuestro. Y yo no lo había terminado de recitar cuando me habían liberado, cuando ya no estaba a mi lado. Y cuando yo me senté y lo vi, estaba llorando en un rincón. ¿Qué pasó en ese momento en el que yo estaba orando y él estaba a punto de quitarme la vida? No sé qué pasó por su mente. No sé qué hizo el Señor. Pero lo que yo te digo es que este hombre, totalmente agresivo, totalmente furioso, totalmente imponente, totalmente egocentrista, con una violencia muy, pero muy alta, de un momento a otro soltó y se puso a llorar. Y yo en ese momento pude ver que durante todo este tiempo yo le tuve miedo al hombre porque no conocía a Dios. Que todo este tiempo que yo estuve sufriendo, yo estaba sufriendo por una criatura cuando yo tenía a mi padre que estaba a mi lado y que simplemente con acudir a él me protegía. Qué bonito, Caris, de verdad que muchísimas gracias por compartir con tantas personas tu testimonio y le pido a Dios que seas el aliento en este momento para que muchas personas que quizá tienen miedo a pedir ayuda se atrevan a pedir ayuda, pero no como tú lo dices a un juez, a una persona, a un ser humano, sino a Dios Todopoderoso, que es el único
que puede ser nuestro abogado, nuestro amigo, nuestro consejero y que viene en ayuda de nuestra debilidad. Bueno, en este momento el tiempo se nos ha terminado, se fue muy rápido, pero quiero darte de verdad gracias porque has tenido la valentía de verdad de ser testigo de todas las maravillas que el Señor ha hecho en tu vida, y en este momento quiero compartir contigo una promesa directamente de parte del Señor para que la guardes por siempre en tu corazón. Y entonces vamos a tomarla de aquí. No se preocupen ustedes por lo que han de decir o cómo han de decirlo, porque cuando les llegue el momento de hablar, Dios les dará las palabras. San Mateo 10:19. No se preocupen ustedes por lo que han de decir o cómo han de decirlo, porque cuando les llegue el momento de hablar, Dios les dará las palabras. San Mateo 10:19. Qué bonita esa promesa. Amén. Y es justamente hermoso para cerrar este momento, como tú empezaste a guardar silencio y en medio de esas preocupaciones muchas veces de uno querer hablar, es el Señor en el momento justo, en el momento perfecto, en el momento indicado, quien pone las palabras con dulzura, con amor en el corazón y en la boca para poder transmitirlas. Dios te bendiga, un abrazo muy fuerte y que sigas siendo un instrumento para la vida de tantas personas de parte del Señor. Amén, muchísimas gracias, Joana, un abrazo en Cristo y feliz de contar todas las maravillas del Señor, y seguiré con mi voz predicando y recordando todas las maravillas que el Señor ha hecho en mi vida. Amén. Bueno, y a ustedes Dios los bendiga. Los invitamos entonces a contactarse con nosotros a través del correo electrónico testigosamen@gmail.com. Los invito entonces a compartir este testimonio y a que vean los otros testimonios que tenemos para ustedes en este programa Testigos. Dios los bendiga. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.